Yo quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo y un buen sábado a todos. Nosotros hoy queremos tratar de un tema que quizás para muchos puede ser un tema nuevo, ¿verdad? Hablaremos del sacrificio de Cristo, un tema tan conocido pero que aún tan desconocido al final. Las profundidades de las cosas de Dios, nosotros muchas veces no podemos entender, pues son infinitas. Y hoy Dios ha derramado un poco más de la luz del cielo sobre nuestras vidas para poder comprender un poquito más sobre el sacrificio de Jesús que nos dio la posibilidad de un día tener vida eterna. Y el título del mensaje está dicho así: un sacrificio mayor de lo que podemos entender, o que podemos pensar, o que pensamos. Y así, nosotros vamos a entrar en el tema. Ya hicimos una introducción el culto pasado, que habla sobre cuándo inició el sacrificio de Cristo. Cristo tuvo que dejar muchas cosas en el cielo, incluso su propio cuerpo, el cuerpo divino que tenía, el semejante al de su Padre, o igual al de su Padre. Tuvo que destruir este cuerpo para que Dios pudiera ponerlo en un cuerpo humano, en el óvulo de María. Y nació Jesús. A diferencia del ser humano común, normal, nosotros, Jesús ya existía antes de su nacimiento. Entonces nació con un carácter, o con rasgos de carácter santo. A diferencia de nosotros, que nacemos con rasgos de carácter propensos al pecado. Eso entendimos la vez pasada. Pero también nosotros sabemos que al recibir el Espíritu Santo, nosotros recibimos el mismo poder que tenía Cristo Jesús para vencer al pecado. Entonces nos tornamos igual a Cristo en la totalidad, por así decir. Después que aceptamos el Espíritu Santo, o sea que la salvación de Cristo, recibimos el Espíritu Santo, entonces recibimos el mismo poder que Jesús tenía para vencer al pecado. Entonces, con esto en mente vamos a entrar ya en nuestro mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 2:17. El libro de Hebreos 2:17. Dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí dice que él es en todo semejante a sus hermanos. Cristo era igual a nosotros físicamente diciendo y emocionalmente diciendo. Jesús tenía las mismas emociones, sensaciones, padecía de hambre, tal como nosotros, igual a nosotros. Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a averiguar algunas cosas que, que vamos a comparar algunas cosas que Jesús hacía y si nosotros, los seres humanos, podemos hacer también. Y así nosotros vamos a entender cuán Jesús era igual a nosotros. Y así nosotros podemos entrar. Jesús curaba a los enfermos. Muchos pueden decir, pero Jesús tenía poder de curar. Y nosotros los hombres podemos hacer lo mismo. Y vamos a buscar las respuestas en la Biblia. ¿Será que los hombres pueden hacer esto? Hechos 16:16. Entonces Jesús, quiero traer antes un milagro de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? O sea que no es una cura, sino que es expulsar un demonio, por así decir. Mateo 15:28. Mateo 15:28, el contexto es
Voy a agarrar aquí el contexto porque yo no puse el contexto, puse solo la respuesta de Jesús. Mateo 15, 28. Vamos a leer desde el 24. Mateo 15, 24. Dice así: pero Jesús respondió a la palabra entonces, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y postró a él diciendo: socórreme, Señor. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces respondió Jesús y dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo según tú quieres. Y su hija fue sanada desde la misma hora. Bueno, aquí relata un milagro de Jesús, que Jesús simplemente dijo y sucedió. La nenita, o sea que la persona que estaba enferma o poseída, fue sanada, fue liberada en el mismo momento. Los hombres pueden hacer esto. Hechos 16 dice: apareció que mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo, que salga de ella, y salió en la misma hora. Entonces, podemos ver que Pablo hizo lo mismo que Jesús hizo. Entonces, la semejanza, o sea que la diferencia no está en Cristo Jesús. ¿Qué confería poder a Cristo Jesús? El mismo que confería poder a Pablo, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en esto, Cristo era igual a nosotros, no tenía nada, además, físicamente diciendo, de nosotros. Pero Jesús curaba cojos, levantaba los débiles, y sus discípulos podían hacer lo mismo. Hechos 3:1 dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijándolo en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se firmaron sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Podemos ver que el mismo que Jesús hacía con los cojos, hizo también Pedro. Hay relatos de que enfermos, al tocar la sombra de Pedro, se sanaban. Entonces, los hombres que tienen el Espíritu Santo también pueden hacer los milagros, y aún, como Jesús mismo dijo, mayor de que lo hizo Jesús. Si hoy estas cosas no están sucediendo en la iglesia, no es porque Jesús era más físicamente que nosotros, o tenía alguna ventaja. Es simplemente porque nuestra fe está aún
chica, aún pequeña. Hechos 2:43. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43, y dice así. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, la Biblia como dice que si fuera a escribir todos los milagros que Jesús hizo, las señales que hizo Jesús, los libros de la tierra no serían capaces de comportar todos. Pero los apóstoles también hacían muchas señales y maravillas para que demostrase entonces la gloria de Dios. Entonces, en ese aspecto de curar, de hacer maravillas, Jesús era igual a nosotros también, pues dependía ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Esto nosotros vemos cuando Juan Bautista fue a bautizar a Cristo y vio descender sobre Cristo el Espíritu Santo. Entonces ahí Jesús recibió del Padre el Espíritu Santo, el poder para hacer las cosas, los milagros. Muchos dicen, pero Jesús conocía los pensamientos de las personas. Y en esto nosotros los hombres no podemos. Bueno, físicamente obviamente no podemos. Con nuestro cuerpo natural no podemos. También Cristo no podía. Pero, ¿cómo entonces Él conocía los pensamientos? Y es posible que nosotros los hombres podamos conocer pensamientos de los otros. Esto la Biblia nos va a decir. A Pedro fue revelado los pensamientos de personas. Entonces vemos que a Pedro también fue dado este don por medio del Espíritu Santo, obviamente. Hechos 5:1. Dice así, Hechos 5:1 en adelante. El contexto es que un hombre y una mujer, una pareja, vendió una heredad de tierra y retuvo para sí parte de la ganancia. Y queriendo engañar al siervo de Dios, le llevaron parte del dinero de la posesión, de la heredad. Y llegando ahí, el siervo de Dios ya lo sabía. Hechos 5:1 dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué para que mintiese al Espíritu Santo? Y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre los que lo oyeron. Ve, el Espíritu Santo, Pedro dice, no mentiste a los hombres, pero el Espíritu Santo le mostraba a Pedro que le estaba mintiendo. ¿Y qué pasó? Cuando profirió las palabras, Pedro cayó y murió. Para que nosotros sepamos cuán importante es la sinceridad ante Dios, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios reveló los pensamientos de esta persona a Pedro. Sigamos un poco más. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis el tanto de la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí la puerta, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, Dios reveló los pensamientos de estas dos personas a Pedro, tal como Jesús conocía los pensamientos de las personas, mediante el Espíritu de Dios. Entonces, en esto también no podemos decir que Cristo era mejor o mayor que el hombre, porque si no, Él no podía ser nuestro ejemplo. De otra manera, era imposible que sea nuestro ejemplo. Pero sigamos. ¿Cómo Jesús sabía los pensamientos de los otros? Por el Espíritu Santo, tal como Pedro. Abramos nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, versículo 32. Y aquí está la prueba, ¿verdad?, bíblica de que Jesús dependía del Espíritu de Dios para hacer las señales. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Al inicio del ministerio de Jesucristo, cuando recibió el bautismo por la mano de Juan Bautista, recibió el Espíritu Santo como paloma sobre su cabeza, sobre su cabeza. Antes de iniciar el ministerio de predicación de Jesucristo, Él también recibió del Padre el Espíritu Santo, tal como nosotros tenemos que recibir. Pero Jesús resucitaba muertos. Esto los hombres no pueden hacer. Pero la historia se repite. Físicamente no somos capaces de absolutamente nada. Como dice la Biblia, no podemos aumentar ni siquiera un día de vida o una hora de vida. O impedir que se caiga de nuestra cabeza un pelo siquiera. Pero nosotros vamos a ver que los apóstoles también resucitaron personas. Pedro, Pablo resucitó. Y vamos a mirar uno de estos pasajes. Hechos 9:36. Hechos 9:36. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, Pedro, también Pablo lo hizo, por el Espíritu Santo podía resucitar personas. Esto hoy en día puede suceder, sí puede. Pero ¿qué es lo que falta a la iglesia de Dios hoy para que esto pueda suceder? La fe. La fe es lo que falta. La búsqueda, el compromiso, la sinceridad. Eso es lo que falta. Bueno, sigamos. Jesús ordenaba a los vientos, o sea que a los elementos de la naturaleza, Jesús mandaba y se les obedecía. Y los hombres pueden hacer lo mismo. Vamos a leer, o sea que el pasaje, no creo que hace falta leer, ¿verdad? El pasaje de cuando Jesús dijo a los vientos y al mar: acálmate, y se lo acalmó. No hace falta leer porque todos conocen la historia. Pero los hombres pueden hacer
Lo mismo, ordenar a los elementos de la naturaleza para que le obedezcan. Vamos a leer entonces allá en el Antiguo Testamento, cuando Josué, o sea que en el libro de Josué, Josué 10, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no está escrito esto en el libro de Yacer. Y el sol paró en el medio del cielo y no se apresuró en ponerse casi el día entero. Obviamente, no fue por el poder de Josué. En el texto nos va a mostrar por qué poder hizo esto. Y dice así en el 14: Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces Dios oyó la voz de Josué. Entonces, y por su espíritu paró el sol y la luna. Lo mismo sucedía con Cristo Jesús. Y en el evento, creo que ahora sí vale la pena leer el evento donde Jesús dice a los discípulos, o sea, que muestra a los discípulos su poder y para el viento. Es algo interesante. Lucas 8:23. Ahora sí vamos a leer. Pero mientras navegaban, Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y apeligraban, y vinieron a él, despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las aguas, y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué los discípulos tenían miedo? Porque no tenían fe. Si tuvieran fe, ellos mismos podían haber ordenado a las aguas. Pero no tenían fe. Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda que le obedecen? Y le obedecen. Bueno, entonces, el tema es que no tenían fe. ¿Josué tuvo fe? Pregunto. Tuvo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hacer que Dios oiga tu voz y haga según tu pedido, hay una necesidad de tener fe. Entonces, y aquí nosotros ya podemos entender una cosa interesante. Lo que siempre hablamos en los cultos. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos que tener la fe de Jesús. El pueblo de Dios tiene la fe de Jesús. Entonces dirá al monte: sal de ahí, y va para allá, y él irá. Tenemos que buscar esta fe. Tenemos que orar, pedirle a Dios, porque la fe es don de Dios. Todo es una cuestión de fe y es un don de Dios. Y vamos a leer entonces Juan 14:12. Evangelio de Juan, capítulo 14, 12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo: las obras que yo hice, ustedes harán mayor. Ahora, leamos en Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe es un don de Dios. Tenemos que rogar a Dios, buscar y demostrar que la queremos. Y obviamente valorizar. Entonces, en esta cuestión yo creo que ya llegamos al final. Porque ya entendemos que todo lo que Jesús hizo de señales y milagros, hicieron también los apóstoles.
y los siervos de Dios. Es posible por medio de la fe y del actuar del Espíritu Santo. Jesús también andó sobre las aguas. Y esto será que hace falta comentar. Jesús andó sobre las aguas y en el mismo evento Pedro vino junto a él. Entonces, cuando Pedro se hundió, ¿qué dijo? Hombre de pequeña fe. Si tuviera más fe, tenía caminado tal como Jesús sobre las aguas. Entonces esto ya no hace falta comentar. Establecemos entonces que Cristo era 100% humano. Cristo hombre. Entonces, Cristo era 100% humano. Alguien quiere decir, pero no, pero Jesús tenía... era divino porque era 100% Dios. Ya escuché esto. 100% Dios. Es mentira. Jesús era 100% hombre. Pero, siendo él hombre físicamente sujeto a los sentimientos, a las debilidades humanas, era dueño de todo. Imagínense ustedes, era dueño de todo esto. Y esto nosotros vamos a ver por la Biblia. Imagínense usted que trabajó tiempo para conseguir una casa linda y fueron muchos días de trabajo y tienes un cierto amor por esta propiedad porque te costó mucho. Y tenés que dejar otra persona que no es dueño a vivir ahí. Y quizás esta persona no va a cuidar como usted quiera cuidar. Porque no sabe el valor. Imagínense ustedes Jesús creando todo esto. Y ahora viniendo humildemente, totalmente despojado de su gloria que tenía en el cielo. Viendo a los hombres destruyendo la tierra. Destruyéndose unos a otros. Porque todos al final era creación suya. Cristo los creó a todos. Y su creación le despreciaba. Y unos mataban unos a otros y oprimían unos a otros. ¿Y qué Jesús sentía? Pues él era el dueño de todo. Aunque humillado en cuerpo de criatura, era dueño. Veamos entonces... a ver, aquí. Juan 1:14. Juan 1:14 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Cristo que estaba... Juan testifica que el Cristo que estaba en la tierra era el mismo que estaba en el cielo. Porque representaba la gloria del Padre, del unigénito, el único ser generado por Dios. O sea que generado de Dios. El unigénito, o sea que único generado de Dios. Porque o sea, lo engendró en la eternidad tal como enseña la palabra de Dios. Entonces, el unigénito era Cristo, era el mismo que estuvo en el cielo, ahora estaba en la tierra representando al Dios Todopoderoso. Pero obviamente en un cuerpo de criatura. Y para nosotros que podamos entender esta cuestión de generar, de engendrar, vamos a entender un poco, tal como Eva fue sacada, fue hecha a partir del seno de Adán, así Jesús también tiene la misma esencia del Padre. Cuando Dios sacó del seno de Adán parte de su costilla y le hizo a la mujer, ¿qué habló Adán? Dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Tenía la misma esencia. Jesús también salió del seno del Padre. Juan 1:18 dice así. Juan 1:18. A Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Proverbios 8 dice que Cristo fue generado
estaba en Dios en la eternidad. O sea que fue generado en la eternidad. Salió del seno del Padre. Tenía la misma esencia. Obviamente aquí en el contexto de la tierra tenía la misma esencia en carácter. Carácter puro, santo. Esto quiere referirse. Pero también demuestra que el mismo que estaba en la tierra fue el que habitó en el cielo. Que ya existía antes, como ya vimos en el tema pasado. Ok. Jesús era el mismo que estaba con el Padre, como dicho en el culto anterior. Hebreos 10, 5 dice así. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Como nosotros leímos la otra vez. Dios, o sea que Jesús fue aniquilado su cuerpo y recibió un cuerpo de criatura. ¿Cuál era la situación del Hijo de Dios en relación al universo entonces? Ahora vamos a ver. El Hijo de Dios, cuando estaba en el cielo, recibía la adoración de los ángeles como co-creador, como dueño de todo. Pero cuando estuvo en la tierra, no así. No fue así. Los ángeles no podían venir a adorarle como dueño, como creador suyo. Entonces, ¿cuál fue la situación del universo en este entonces? Juan 1:3 dice así. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí determina que Jesús ha hecho todo. Y aún Él continuaba, ya en la tierra, obviamente, y aún Él continuaba siendo dueño de todo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Colosenses 1:16. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él no solo era co-creador, como para Él fue hecho. Entonces era suyo mismo. Y Él es antes de todas las cosas, como bien dijimos, y todas las cosas en Él subsisten. Él es que sostiene todo. Ahora imagínense ustedes, Jesús siendo acá dueño de todo, Él sostiene todo. Pero ahora está humillado, no se le da el debido honor, la debida honra. Y lo peor es ver a sus creaciones odiándose unos a otros y buscando matarle también. Qué sentimiento terrible, ¿no? Lo mismo es un padre que cría un hijo por varios años y al final este hijo lo desprecia y lo quiere matar, lo persigue. Qué terrible. Pero obviamente aún más terrible ha de ser. Hebreos 1:1 dice así. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cristo era el dueño de todo el universo. Esto explica también un tema muy discutido por Jesús haber dicho, yo soy el Señor del sábado. ¿Quién creó el sábado, mis hermanos? ¿Quién lo santificó en la creación? Jesús. Pero es el ser el Señor del tiempo, del día. Porque el día, o sea que el sábado es un día. Es un fragmento de tiempo. Un espacio de tiempo, por así decir. El ser Señor de este tiempo también está relacionado con la creación de Jesucristo. ¿Por qué?
¿Cómo es que se mide el tiempo hoy? Por las cosas creadas, ¿no? Por las cosas creadas. El tiempo no existiría si no existiría la creación. Entonces, ¿cómo se mide? Según la Biblia, Salmos 104, 19. Salmos 104, 19. Tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Entonces, como la Biblia presenta, el ciclo de mes y semanas que eran cuidados en el pasado por el pueblo judío, era según el ciclo lunar. Entonces, cuando Cristo crea los luminares para que puedan servir de reloj a las personas, para marcar días, meses y años, pues también Él se aseñorea de todo el tiempo. Entonces, cuando Él dice que Él es Señor del sábado, pues el sentido es muy amplio. Él lo creó, Él lo santificó, y aún el sábado solo existe porque Él hizo posible, creando espacios de tiempo. Entonces, Él ordena a que se le haga al día de reposo que Él estableció según Él quiere. Entonces, Él pasa a enseñar a los fariseos que llenaban el día de reposo de exigencias que ni ellos mismos cumplían. Bueno, pero tampoco Jesús sacó algo que Él mismo hubiera creado. Jesús aún que vino siendo completamente humano, no dejó de ser dueño de todo. Eso ya vimos. Pero aquí Él se humilló y dejó de recibir adoración que recibía cuando estaba en el cielo. ¿Será que Jesús era consciente de que era dueño de todo y tenía que humillarse? Bueno, Jesús dejó su cuerpo allá, recibió un cuerpo humano, estaba aquí en la tierra. ¿Será que esta mente humana que Él tenía era consciente de que Él era dueño de todo? O sea, que sabía de esto. Juan 13, 3. Juan 13, 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y volvía para Él. ¿Sabía o no sabía? Cristo sabía que Él estaba sobre todo estaba sobre sus hombros. El dominio estaba sobre sus hombros. Bien también como el gobierno de Dios estaba sobre sus hombros. Pues al fracasar Jesucristo, el gobierno de Dios quedaría comprometido. ¿Por qué quedaría comprometido? Y esta fue después vamos a entrar más en este asunto. ¿Por qué sería comprometido el reino de Dios? Pero antes, esta fue una de las tentaciones más fuertes que padeció Jesucristo. Y nosotros vamos a ver cuál fue. Que aún quizás nosotros no habíamos parado en pensar. Imagínense ustedes. Usted es dueño de todo. Creó todo con amor. Hizo lo mejor. Y vio que era bueno. Pasado un tiempo, su creación, su criatura, te empieza a despreciar y a blasfemar casi. Y a decir cosas que ni Él mismo sabe. Por ejemplo, vamos a leer aquí. Lucas 23. Lucas 23, versículo 35, dice así. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de Él. Jesús estaba en la cruz, ¿ok? Salvó a otros, decían, que salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios escogido. También los soldados se acercaron a burlarse de Él y le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús era o no era dueño de tanto la madera de la cruz, los clavos, los hombres, los demonios, todos los que estaban ahí. Cristo los había hecho. Y vienen a burlarse de Él. Pues si eres hijo de Dios, sal de ahí. Sálvate. Imagínense ustedes. ¿Quién inspiraba a las personas a decir esto? Imagínense ustedes, las personas de aquel tiempo podían entender que Jesús era dueño de todo. Un hombre común a la vista. No.
¿Quién inspiraba a esas personas a decir estas cosas? Era el propio Satanás. Por eso cuando Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que dicen. Pero Satanás sabía que Cristo era dueño de todo y que él podía hacer lo que él quería. Él podía decir, clavos, salgan de mis manos. Él podía decir a su cuerpo, cuerpo, cúrate, porque tampoco el cuerpo de, o sea que aún el cuerpo era de él, pero era cuerpo de criatura, él lo creó, podía ordenar a la criatura. ¿Podía o no podía? Pero él aguantó. Y las personas decían, Mateo 27, 40. Dice así. Imagínense ustedes. Mateo 27, 40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo construyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto a los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que se baje de la cruz, así creemos en él. Y Cristo podía haber sido bajado de la cruz. Podía. Habría consecuencias desastrosas. Cristo podía haber dicho, bueno, yo me bajo, quédense ustedes con sus pecados y paguen el precio. Yo no quiero saber de más nada. Cristo podía haber dicho esto, bajado y... Pero, ¿qué consecuencias habría? Cristo podía, de hecho, hacer esto. Podía, pero debía. Esto la Biblia nos va a responder. Si Jesús hubiera cedido a las tentaciones por derecho, o sea que él tenía derecho de ceder, o sea que de dejar todo porque él estaba haciendo un favor a la humanidad, él no era obligado a hacer. Él podía dejar esto y bueno, que paguen por sus errores. Yo no quiero esto. Jesús habría grandes consecuencias para el universo. Y aquí quizás es un poco más complejo para comprender, pero vamos a intentar explicar. Habría grandes consecuencias para el universo. ¿Por qué? Abramos en Isaías 9:6. Isaías, libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 6, dice así: porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. Y la soberanía, o dependiendo de la traducción, el gobierno, reposará sobre sus hombros. 9:6. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Recordando que el nombre representa el carácter. Dice que el gobierno, o sea que la soberanía de Dios estaba sobre sus hombros. Pero, ¿por qué? Jesús estando en la cruz, todo el peso del cargo, o sea que el gobierno de Dios estaba dependiendo de la acción de Cristo. Si Cristo hubiera cedido, ¿qué pasaría? Vamos al extremo entonces. La Biblia enseña que Dios es amor. Eso todos saben, ¿ok? Primera Juan 4, versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Ok, si Cristo hubiera dejado al hombre a su suerte, ¿esto sería amor? ¿O falta de amor? Falta de amor. Si Jesús hubiera descendido a la cruz y escogido no pagar el precio por nosotros, sería falta de amor. Entonces esto quiere decir que entonces el amor del Padre no estaba en el Hijo. Pero la Biblia dice en Romanos, hablamos allá, en Romanos 8:39. Romanos 8:39.
Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, ni toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el amor de Dios estaba en el Hijo. Esto es lo que la Biblia enseña. Si Cristo hubiera dejándonos a nuestra propia suerte, Él había probado que el amor que había en el Padre no estaba en Él. Primeramente. ¿Ok? Entonces habría una falta de amor de parte de Jesús. Y habiendo falta de amor, ¿qué sucede? Si Jesús hubiera dejado el ser humano por su cuenta para pagar sus errores, no sería amor sino falta de amor. Y hubiera una consecuencia para Cristo también. O sea que para Él también habría una consecuencia si Él no cumpliese el propósito de Dios. Porque sería una falta de amor. ¿Ok? Y la Biblia dice que el amor del Padre estaba en el Hijo. Y si Él no cumpliera, esto sería mentira. O sea que el amor del Padre no estaría en el Hijo. Entonces Él no sería igual al Padre, en esencia. Romanos 13, libro de Romanos 13, capítulo 13, versículo 10. Y aquí es algo muy importante. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús, al dejar faltar amor, ¿qué hacía? Descumplía la ley. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, Él se haría transgresor de la ley. Y según el gobierno de Dios, y para que el gobierno de Dios siguiese funcionando, o por así decir, ¿qué tenía que pasar con Jesús? Vamos, hermanos, ahora quiero ayuda de ustedes. Al ser pecador, descumplió la ley por falta de amor, ¿qué tenía que pasar con él? Según la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Entonces, para que el gobierno de Dios siguiese, Jesús tenía que morir también. Si él hubiera bajado de la cruz. Y ojo, no resucitaría, porque murió por el pecado. Entonces, y aquí está también algo que Jesús dijo con sus palabras, y hoy los hombres intentan poner otra cosa en el lugar. Jesús dijo en Mateo 5:17, dice así que yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplir, y pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacará de la ley. ¿Ves cómo la ley es sagrada? Porque Jesús mismo tuvo que someterse a la ley que Él creó, para que el gobierno de Dios pudiera sostenerse. Por eso, en Isaías dice que todo el gobierno de Dios, o sea que la soberanía, estaba sobre sus hombros. Imagínense ustedes el caos, el problema que iba a causar cuando el Hijo de Dios, el co-creador, conocido en el cielo, en el universo como santo, tal como el Padre, decide pecar. ¿Qué pasa en la mente de los seres creados? Bueno, si el Creador no aguantó, imagínense el problema que había causar, porque Dios cuando generó a Jesús, Dios ya lo sabía que Satanás iba a caer y que nosotros fuimos creados para escoger entre el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Pero imagínense, el universo está de ojo en la humanidad, en el problema del universo, que acá es el lugar donde hay pecado, y ve que descendió el Creador, pero el Creador también sucumbió al pecado, cedió a la tentación. Ellos van a decir allá, pero este gobierno de Dios no es perfecto. ¿Así? Entonces todo estaba sobre los hombros de Cristo. Si Cristo hubiera cedido a la tentación de estas personas, del enemigo, pues se habría acabado con el gobierno de Dios, causado muchos y muchos problemas. Porque algunos piensan que los ángeles son seres que no tienen libre arbitrio. Los seres celestiales son libres, pueden escoger.
Lo que ellos no tienen es la propensión al pecado, tal como nosotros, la carne, de la carne. Pero son libres. Si no fuera así, Satanás no hubiera pecado. ¿Okay? Y con sus ángeles. Ok, entonces habría un gran problema. Si Jesús hubiera dejado la cruz, no cumpliría la ley. Y al no cumplir la ley, 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también a la ley, pues pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Según 1 Juan, en el Nuevo Testamento. Infracción de la ley. Si Jesús hubiera infraccionado la ley, o sea que desobedecido a la ley por falta de amor, que falta de amor es infracción de la ley según la Biblia, pues él mismo tendría que morir y causaría grandes problemas al gobierno de Dios. Y ahí nosotros podemos ver cuán sagrada es la ley de los 10 mandamientos que Dios puso con su propio dedo en las tablas. Cuán sagrada es. Y hay gente que dice, no, pero la ley se cayó. Contrariando a las palabras del propio Jesucristo que dijo, yo no he venido a abrogar sino a cumplir. Y pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacará. Hay gente que tiene lindas palabras para decir que la ley ya no hace falta. Los 10 mandamientos, la ley moral, no la ley ceremonial, la ley moral. Esta dura eternamente. Si Jesús hubiera pecado, tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte. Eso ya vimos, esto está en Romanos 6, 23. Si Cristo hubiera pecado, la preservación del gobierno de Dios exigiría su muerte, obviamente, como ya dijimos. Cuando Jesús aceptó el encargo allá atrás para ser Salvador, no había vuelta atrás. Cuando Dios lo engendró, lo generó en la eternidad, y tuvieron esta conversación, padre e hijo, bueno, crearemos un universo, pero así sucederá. Mi hijo, ¿estás listo? ¿Qué dijo Cristo? Heme aquí, Padre. Pero cuando Él dijo, heme aquí, ya no había vuelta. Cuando Él descendiera en la tierra, o Él cumplía el propósito, o se pondría todo a perder. Incluso el gobierno de Dios. Por esto Dios puso todo sobre el Hijo. Y arriesgó todo por amor a ti y a mí. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Dios puso su gobierno en peligro, en riesgo, para salvarnos. Dios puso la vida de su Hijo para salvarnos. O sea que en peligro. O sea que digo la vida eterna. Dios puso en peligro que Jesús podría morir y jamás volver a existir. ¿Por cuenta? De una mala decisión quizás. ¿Cuánto Dios arriesgó por nosotros? ¿Y cuánto Jesús arriesgó por nosotros? ¿Podía haberlo perdido? Todo ahí. Porque Dios es amor, no es un dictador. Si Él fuera dictador, Satanás ya hubiera muerto. Pero primero, antes de condenar, dar la sentencia a Satanás, Él tiene que probar al universo que el gobierno de Satanás no funciona. Y para probar esto, nos envió el Hijo. Para darnos la oportunidad de escoger entre el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. La Biblia presenta que personas llegarán a la salvación porque escogieron obedecer a Dios. Y estas personas son los que dejarán comprobado que el gobierno de Dios es santo y perfecto. Los demás sí se perderán juntamente con su maestro, Satanás. Pero aquellos que quieren realmente servir a Dios, que puedan
esforzarse para dar validez a este sacrificio, para poder valorizar todo este sacrificio, todo ese riesgo corrido por Dios, por Jesús, por nuestras almas. Jesús estaba garantizando nuestra subsistencia también. Y aún de los que ya estaban en el cielo, imagínense ustedes, Isaías, Moisés, Enoc, que en este entonces ya estaban en el cielo, fueron perdonados por la fe en el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vendría. Pero entonces recibieron el perdón de pecados por cuenta de que vendría el Hijo de Dios y lo pagaría su cuenta. Por ejemplo, usted compra algo y bueno, al final del mes paga. Si usted casi común hoy, ¿verdad? Usted no paga, pues se le retira. Si es algo, un inmóvil o un auto, algo así, se retira. Fueron perdonados los Enoc, Moisés e Elías, porque Jesús pagaría su cuenta. Y vino Jesús y decidió no pagar. ¿Qué tenía que hacer? Descender del cielo y morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Imagínense qué atención le daban el cielo a este momento. Los que estaban ahí, ¿qué atención? ¿Será que él va a aguantar? Pero obviamente, gracias a Dios, aguantó. Y subsiste el reino de Dios. Y subsiste también la salvación para la humanidad. Pero el riesgo fue muy grande. Hebreos 3:1. La Biblia nos incentiva a estudiar Cristo, a tener en cuenta a Cristo, a buscar conocerlo. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad es la misma cosa que tener en cuenta. Es considerar. Vamos a mirar, vamos a tener en cuenta lo que Él hizo, para que nosotros podamos no dejar en falta muchas cosas. Tenemos que estudiar Cristo, entender, considerar sus peticiones, considerar sus acciones, considerar el sacrificio, que hoy vimos que no fue solo una corona de espino. Él podía haber dicho, sal de mí, corona de espino. Vuélvase en cenizas. Él podía decir. No fue un madero. No fueron los cortes de los golpes. No fue la lanza del soldado. Esto es, yo creo, que quizás sea el mínimo. Pero la burla, la provocación, el riesgo que Jesús pasó y tomó sobre sus hombros está más allá de nuestra comprensión. Entonces, cuando uno hay que pensar muy bien al decir yo amo a Cristo, porque quizás no sabe ni lo que es el amor todavía. Porque la Biblia dice, el que me ama guarda Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Los mismos del Padre. Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos, como yo. El que guarda mis mandamientos permanece en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, entonces Cristo arriesgó todo. Que nosotros consideremos esto. Que tengamos en cuenta que nuestra vida terrena es tan corta para vivir desconsiderando todo lo que Dios puso a perder por nosotros. Pero obviamente Dios sabía al hijo que tenía. Pero
no podemos dejar de ver cuál fue el riesgo tomado. Podíase haber perdido todo en la cruz. Todo. No solo la salvación de la humanidad, todo el gobierno de Dios. Porque hay reglas en el universo. Estas reglas nosotros no podemos comprender como los 10 mandamientos, pero rigen el universo. Y al descumplir estas reglas, en lo natural es la muerte. Porque no subsiste. Sin el amor no subsiste. Por eso Dios subsiste para siempre, porque es el amor. Bueno, esto sella y deja comprobado que ninguna jota o tilde se puede sacar de la ley, porque incluso Cristo estaría sujeto a la muerte si hubiera hecho. Podemos comprender mejor el término desde la fundación del mundo. Aquí nosotros llegamos a aquel que hablamos en el inicio. Cristo fue o no fue muerto ya al nacer prácticamente. En esta conversación que tuvo con el Padre, mi hijo, si usted acepta, no hay vuelta. Allí ya tenía sentenciado que Cristo moriría por nosotros. Por esto fue muerto del mundo. Al crearse el ser humano, bueno, Jesús dijo, ahí está mi problema. O sea que ahí está el problema. Pero yo lo resolveré. Pero había un riesgo. ¿Ya? Entonces, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 13:8 para que podamos leer las palabras que yo he mencionado aquí. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces Cristo, ya al principio del mundo, ya sabía, ya estaba sentenciado y decretado que él tenía que hacer. ¿Okay? Y si usted hoy ha comprendido el mensaje, si usted hoy ha entendido el gran sacrificio que Jesús hizo, que Dios hizo, el riesgo que fue colocado delante de nosotros, pues no pierdas tiempo. Acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador y obedécele, tal como Él quiere. Busque hacer lo que Él quiere que se haga. No pierdas más tiempo. El tiempo se está acabando. Y la característica de los santos de Dios de los últimos días está en Apocalipsis 14, versículo 12. Las características de los santos de Dios, aquellos que realmente han de heredar el reino de Dios por la gracia que hay en Cristo Jesús, también por la obediencia. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tenemos que tener la fe de Jesús y haremos las cosas que hizo y podremos obedecer la ley como Él lo hizo. No descumpliendo ni un J ni un tilde. Bueno, si usted necesita hablar conmigo, necesita un consejo o una crítica, que es lo que hace falta, una ayuda en oración, pues el número está en la página. Es el 595-984-982-526. Este es mi WhatsApp personal. Usted puede entrar en contacto. En el YouTube estará en la descripción. Dios te bendiga.